Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. En este día, lunes 19 del mes de enero, estamos iniciando una nueva semana. Y qué mejor manera de hacerlo que dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida y por todo lo que el Señor nos ha regalado, por todo lo que el Señor nos ha concedido a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, quiero invitarle para que a través de los comentarios coloques tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Vamos a orar por la salud de Miguel Barrón, Gustavo Naranjo, Blanca Preciado, Miguel Naranjo, Javier Naranjo, Neudi Flores, Alejandra Guanaro, Aneudi Rodríguez, Juan Jesús, Ramón Antonio Negrete, Erika Ramos, Niurka Ramos, por la salud de la familia Varela Holguín. Oramos a Dios Todopoderoso por las benditas almas del purgatorio, por el eterno descanso de Jerónimo Remigio Naranjo, Graciela Sanabria, Alfonso Naranjo, Israel Naranjo, Elvia Rincón, María Rosalvina Preciado, María Yolanda Cruz de Avilés, Óscar Eduardo Romero Carrillo, Yolanda Yepes, José Morenos, José Roberto Rodríguez, Amelia Rodríguez, Fabián Andrés Varela, Adriana Patricia Gómez, Faustina Ramos Pablo, Manuel y María Guadalupe López, José López, Ramón Nolasco y Zoilo de Jesús, Antonia Gutiérrez Duarte, Juan Martínez Escalante, Julio César Álvarez Petrocini, José Arturo Toro, Florentina Ofelia del Carmen Mesa Hernández, Víctor Gutiérrez Rivera, Patricia del Rosario Arce Hernández, Elvira Arce Hernández, Marta Alicia Arce Hernández, María del Rosario, Silva García, Carmen Tulia Herrera, difunto de la familia Rodríguez Ureña, Zapata Madera, Negrete Martínez, Jordi Rivera, Juan Mayorani, Gustavo Mayorani, Ruperto Medina, José Ruperto Medina. Quiero invitarles, queridos hijos, vamos a colocar en los comentarios las intenciones. Hoy, lunes, la palabra de Dios nos habla de dos cositas importantes. La primera, la obediencia a Dios. Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cómo es esa obediencia, ¿no? Hoy la palabra de Dios va a estar un poco fuerte, así que prepara tu mente, tu oído y tu corazón para la escucha de la palabra de Dios. Y dos, a vino nuevo, que es el Señor con su palabra, odres nuevos que debemos ser cada uno de nosotros. Debemos dejar de ser esos odres viejos que cada vez que escuchamos la palabra de Dios como que reventáramos, ¿no? No, debemos ser odres nuevos, dispuestos realmente a escuchar la palabra de Dios y a ser obedientes a la voz de Dios. Por eso, queridos hermanos, les invito a vivir con mucha fe, con mucha devoción, pero sobre todo con un corazón bien dispuestos la Eucaristía y a escuchar atentamente la palabra de Dios. Con estas intenciones y con la que ustedes están colocando allí en los comentarios, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía en este día lunes 19 del mes de enero con el canto de entrada. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido en el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido en el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Que se postren ante ti, Señor, la tierra entera, que todos canten himnos en tu honor y alabanzas en tu nombre. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día lunes 19 del mes de enero. Oramos por cada una de nuestras intenciones, por nuestra vida, por las intenciones que hemos encomendado al inicio de esta celebración de la Eucaristía y con aquellas que ustedes están colocando en los comentarios. Queridos hermanos, la palabra de Dios siempre nos recuerda que somos pecadores. Por eso aprovechemos esta maravillosa oportunidad para pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, por cada una de nuestras miserias. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento,
palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día lunes 19 del mes de enero. Primera lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel le dijo a Saúl: Te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó: ¿Qué te dijo? Samuel prosiguió: Aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote: Ve y destruye a esos pecadores, hazles la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagrada al Señor? Saúl le respondió a Samuel: No, yo obedecí al Señor. Llevé a cabo la expedición que él me ordenó. Traje cautivo a Agag, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó del botín lo mejor de las ovejas y los bueyes, para sacrificarlos al Señor, nuestro Dios, en Gilgal. Pero Samuel replicó: ¿Crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería, y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Quien me da gracias, ese me honra. Quien me da gracias, ese me honra. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños, todos. Quien me da gracias, ese me honra. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos, todos. Quien me da gracias, ese me honra. Tú haces esto, y yo tengo que callarme.
¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados, todos. Quien me da gracias, ese me honra. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo lo salvaré al que cumple mi voluntad, todos. Quien me da gracias, ese me honra. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perderá el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día lunes 19 del mes de enero. Y hoy la palabra del Señor, sobre todo la primera lectura del libro de Samuel que ya hemos escuchado, nos viene a hablar sobre una palabra: la obediencia. Oiga, cómo nos cuesta muchas veces obedecer, ¿no? Y no hay obediencia en muchas personas porque hay más soberbia, porque hay más prepotencia, porque hay más arrogancia. Y fíjense cómo en la misma escritura, la misma palabra de Dios nos dice que la desobediencia nos lleva a tener un pecado peor que el de la hechicería. Cuando no hay obediencia, no hay docilidad para que la palabra de Dios pueda hacer efecto en cada una de nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, hoy quiero invitarles a que escudriñemos a profundidad un poco más la Escritura. Por eso, recordemos siempre, es importante tener a la mano
la palabra de Dios. Es importante tener a la mano la Sagrada Escritura. Mire, un dato curioso, en estos días me llamó alguien, ¿no? Una persona protestante, era testigo de Jehová, y me hablaba, ¿no? Y me estaba ahí haciendo preguntas y yo le contestaba, y a la final terminamos en que yo le decía, oiga, vamos a partir del hecho de que si usted y yo andamos buscando la verdad la vamos a encontrar en la Escritura y en la tradición, porque la palabra de Dios nos dice que no debemos abandonar las tradiciones que se nos han enseñado. Así de sencillo, lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y yo le decía, y si nosotros somos obedientes a la voz de Dios, debemos pertenecer a la iglesia que Cristo fundó, no a la que fundó Joseph Thatcher Russell allá en el año 1870, que de la noche a la mañana se sintió inspirado por Dios y fundó la peor secta conocida como la de los Testigos de Jehová. Y perdóneme que sea tan radical, pero al pan, pan, al vino, vino, ¿sí? Y entonces, como todo buen protestante, pues comenzó a irse por las ramas y por allá, y decía entre mí, oiga, qué triste cuando nosotros no aprendemos a obedecer la palabra de Dios. Y vamos a hablar un poquito sobre esa obediencia a la Escritura. Fíjense, dice el Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, nos dice lo siguiente. Vamos a escuchar la palabra de Dios, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23. Vamos a escucharlo. Dice así: Jesús les respondió: si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. Oiga lo que dice la Escritura, ¿no? Vuelvo a repetir. Jesús respondió: si alguien me ama, guardará mis palabras. Mire, en la primera lectura del libro de Samuel, nos encontramos con que Samuel le dijo a Saúl: te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy. Saúl fue desobediente a la voz de Dios y quiso justificar su desobediencia. Fíjense, Saúl le dice a Samuel: no, yo obedecí al Señor, llevé a cabo toda la expedición que él me ordenó, traje cautivo a Agag, rey de Amalek, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó del botín lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificarlos al Señor nuestro Dios en Gilgal. Pero Samuel le replicó: ¿crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? Porque Samuel cambió por el sacrificio. Es decir, cambió la obediencia por un sacrificio. Oiga, no es lo que usted piensa, no es lo que usted siente, no es lo que usted quiere, es lo que Dios te está diciendo. Punto y aparte. Ya está. O sea, aquí yo no voy a vivir el cristianismo a la manera como a mí me da la gana, como yo quiero. No. Usted, si es buen cristiano, si usted es buen hijo de Dios, lo primero que tiene que aprender es a ser una persona obediente. Lo dice el mismo Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23. Si alguien me ama, guardará mis palabras. ¿Y cuáles fueron las palabras del Señor para con la iglesia? Allá en Mateo 16, 18, cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mire, querido católico atolondrado, porque le hablo a católicos, sí, le hablo a católicos atolondrados, a católicos bobos, a católicos tontos, a católicos que andan pensando que la vida cristiana se tiene que vivir de la manera que ellos creen. No, eso no es así. Ya el Señor estableció la manera de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Que usted quiera vivirla como una porquería, eso es problema suyo. Que el cura la viva como una porquería, eso es problema del cura. El problema es cómo la está viviendo usted como cristiano, cómo la está viviendo usted como católico. Así de sencillo. Y oiga, dice el Señor, le dice a la iglesia, a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Partamos de este hecho. Si somos obedientes a la voz de Cristo, debemos saber que Cristo ya tiene una iglesia.
Ya Cristo fundó una iglesia. Es decir, que aquellos que están fundando todo este poco de sectas van en contra de la voluntad de Dios. Sí, porque son desobedientes. Cristo no los mandó a fundar ninguna secta. Cristo no les dijo, y aquel que quiera fundar una iglesia, pues siéntase inspirado por Dios y listo, funde lo que le dé la gana. No, eso es ser desobedientes a la voz de Dios. Eso es caer en el pecado, como le va a decir Samuel a Saúl. Eso es caer en el pecado de la hechicería, porque es ser rebeldes. Dice, la rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de la hechicería. Porque una persona que hace eso es una persona rebelde, una persona desobediente, es una persona rebelde. Como el papá y la mamá. Cuando el papá y la mamá no educan bien a sus hijos, no los enseñan. Cuando el papá y la mamá dejan que sus hijos hagan lo que les dé la gana, esos hijos se vuelven rebeldes. Y como son rebeldes, son desobedientes. Así de sencillo, son hijos desobedientes, son hijos que no le van a hacer caso a absolutamente nadie, sino a su manera de pensar, a su manera de actuar. ¿Y de quién es la culpa? Del papá y de la mamá, simplemente por darles consentimiento, simplemente, ay, qué pobrecito el niño, hay que llevarlo al psicólogo. El Cristo, la palabra de Dios, la Escritura nos dice a nosotros que el mejor psicólogo que deben tener los hijos se llama la vara, porque la vara da corrección. Hijo consentido, dice la Escritura en el libro de Proverbios, es la vergüenza de su madre. Sí, un hijo consentido hace pasar vergüenzas a su mamá. Ahora, usted quiere corregirlo, no aparte la vara de tu hijo, no aparte la corrección. No importa que el mundo se ponga en contra de usted. ¿Cuál es el problema? Ese es hijo suyo. Usted tiene que corregirlo para que aprenda a ser un hijo obediente. Eso es lo que pasa en la vida cristiana. En la vida cristiana, como nadie nos habla a nosotros como tiene que ser, entonces nos volvemos cristianos desobedientes, que andamos buscando a Cristo por las ramas, andamos buscando a Cristo por las sectas, y entonces yo me salgo de la católica, de la iglesia católica, de la iglesia que Cristo fundó, para meterme en la secta de los testigos de Jehová, para meterme en la secta de los pentecostales, para meterme en la secta del séptimo día, para meterme en la secta de los mormones. Me salgo de la iglesia verdadera, de la iglesia de Cristo, porque no me gusta lo que me está diciendo el cura, y ese Dios no es como yo lo imaginaba, y entonces ando buscando a Dios por las ramas, ando buscando un Dios hecho a mi medida. Fue lo que le pasó a Saúl. Saúl, Dios le había dado una orden clara y precisa: vas a realizar esto. Saúl hizo lo que le dio la gana. Por eso dice la palabra de Dios que el profeta Samuel va a reclamarle, porque Dios le dijo a Samuel: ve y dile a ese hombre que por qué fue desobediente. Y mire lo que le dice Samuel a Saúl: ¿crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? ¿Por qué? Porque Saúl fue desobediente a la palabra de Dios. La obediencia, le dice Saúl, vale más que el sacrificio que ustedes acaban de hacer. Si usted hubiese obedecido al Señor, no importa que no le hubiera hecho ningún sacrificio, Dios estaría contento, Dios estaría feliz, porque usted fue una persona obediente. Dios va a estar feliz, Dios va a estar contento cuando sepa que usted es una persona obediente, que está en la iglesia que Cristo fundó por amor a Cristo, que eres obediente porque sabes que comer el cuerpo de Cristo te da la vida eterna. Entonces, como eres una persona obediente, vas a comenzar a hacer todo lo necesario para poder acercarte a ese cuerpo y a esa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si no tienes ningún impedimento, sé obediente a la voz de Dios. Sé obediente a la voz del Señor. ¿Por qué somos desobedientes? Si la palabra nos dice que el bautismo nos da la salvación, ¿por qué nosotros no bautizamos a nuestros hijos? Estamos entonces cayendo en la desobediencia porque preferimos creerle al autonombrado que de la noche a la mañana le dice: pero es que en la Biblia no hay ningún versículo textual que diga que a los niños hay que bautizarlos. Y entonces, como usted está mal formado, como usted es una persona que en la vida cristiana ha hecho siempre lo que le ha dado la gana, termina desobedeciendo a Dios, que a través de la Escritura te muestra de una y mil maneras
la gracia, la importancia, la maravilla del sacramento del bautismo. Es más, te lo repite Pedro en la carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, cuando Pedro le dice, el bautismo nos salva. Entonces, terminamos haciendo no lo que Dios manda, lo que nosotros queremos. Somos desobedientes a la voz de Dios. Y mire lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 23. El mismo Jesús hoy te lo va a decir. Óigalo. Si alguien me ama, guardará mis palabras. Es decir, las cumplirá. Todo lo que yo le estoy diciendo. ¿Cristo fundó una iglesia? Sí. ¿A esa iglesia Cristo le nombró sacerdotes? Sí, porque en la última cena le dijo a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía. Le estoy dando una orden. ¿Cristo dejó la Eucaristía? Sí, porque Él mismo la instituyó. ¿Cristo dejó el sacramento de la reconciliación? Sí, porque le dio autoridad a esos ministros para que a quienes le perdonen los pecados le queden perdonados. Así de sencillo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué somos tan desobedientes? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer al Señor? Porque somos rebeldes. Porque somos cristianos, católicos, rebeldes. Eso es como cuando uno está en el templo y el papá y la mamá llevan al muchacho, al chino, a la misa y lo suelta, como soltar un becerro en el campo. Y ese muchacho, como una tara loca, como una cabra loca, brinca como un venado loco, brinca para acá, brinca para allá, grita, llora, se revuelca. Y el papá y la mamá sentados. Ese hijo crecerá siendo un hijo de eso. Ahí es como cuando a uno como sacerdote le provoca tener como un mandador, ¿no? Como un látigo. Para darle latigazos, no al pelado, porque el chino no tiene la culpa, al papá y la mamá. Para que aprendan a educar a sus hijos. Porque cuando Dios nos ama, Dios nos corrige. Y si usted, papá y mamá, realmente aman a sus hijos, lo primero que tienen que hacer es corregirlos. Corrección que falta muchas veces en las familias, corrección que falta muchas veces en nuestro hogar, corrección que falta muchas veces en nuestras vidas. Cuando Dios nos ama, Dios nos corrige. ¿Sabe cuál es el problema? Que a muchos de nosotros no nos gusta la corrección. Y como no nos gusta la corrección, nos justificamos, como lo hizo como lo hizo el rey Saúl. Saúl se quiso justificar y su justificación fue echarle la culpa ¿a quién? Al pueblo. Decirle a Samuel, fue el pueblo, habían grandes animales, hermosos, bellos y bonitos, y el pueblo fue quien los agarró para hacer el sacrificio. Sí, fue el pueblo, pero tú eres el rey de ese pueblo. Samuel se lo dijo a Saúl, tú eres el rey de ese pueblo, y el pueblo te va a obedecer a ti, y tú escuchaste la voz de Dios, y no te dio la gana de hacerle caso a Dios. Por eso, Samuel le reclama a Saúl, y oiga lo que le dice Samuel a Saúl, ¿no? Le dice, la obediencia, mi querido Saúl, vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros. La obediencia, la docilidad. ¿Cuántas veces la arrogancia, cuántas veces la prepotencia no nos permiten ser dóciles a la voz de Dios? Y queremos imponernos y queremos hacer lo que yo estoy diciendo, porque es que las cosas no son así. No son así las cosas. Mire, uno como sacerdote tiene muchas dificultades con grupos de apostolados, ¿sí? Con fraternidades, grupo apostolado, llámelo como quiera. Cuando hay gente dentro de estos grupos que no quieren ser obedientes a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos el sacerdote tiene que hacer lo que ellos están diciendo. Y perdóneme si usted pertenece a un grupo de estos, ¿sí? Perdóneme, pero al pan, pan, al vino, vino y las cosas como son, ¿sí? No, ustedes como laicos cristianos, igual que el sacerdote, debemos aprender a ser obedientes a la voz de Dios. Así de sencillo. La iglesia es ordenada, no es desordenada. Y se lo digo con toda propiedad. Yo en mi parroquia tengo un grupo apostolado que se lo digo. Ustedes están peor que los protestantes. Peor que los protestantes. Y yo se los digo en la cara. Y no tengo pena de decirse a la reunión de todo el mundo cuál es el problema, para que todo el mundo lo sepa. Sí, que hay laicos que se vuelven dentro de la iglesia peor que los protestantes. Y son estos los que van a terminar luego afuera haciendo lo que les da la gana. Van a terminar fundando sectas. Van a terminar alejándose de la verdadera iglesia porque la prepotencia, porque la arrogancia, porque ese ídolo
que es adorarse a sí mismo, querer hacer lo que le da la gana, le pudo más que la obediencia al Señor. Así de sencillo. Porque la idolatría es preferir lo que piensas tú a lo que Dios quiere. Y eso es un pecado de idolatría. Cuando tú amas más lo que tú piensas, lo que tú quieres, y que todo el mundo tiene que hacer lo que tú quieres, a que tú hagas la voluntad de Dios. Eso es un pecado de idolatría. Así de sencillo. Entonces, fíjense lo que dice la palabra de Dios. La rebelión, porque son personas que se vuelven rebeldes. Rebeldes. Y mire, dice la palabra de Dios, la rebelión contra Dios es tan grave, pero tan grave como el pecado de la hechicería. Y la hechicería es abominación a los ojos de Dios. Entonces la pregunta sería, cuando yo soy rebelde, cuando yo quiero hacer con mi vida cristiana lo que me da la gana, cuando yo quiero fundar una iglesia porque es que la iglesia esa no me gusta, es que a mí no me gusta esa iglesia. Cuando usted se separa de la verdadera iglesia de Cristo, usted se está volviendo rebelde. Y el pecado de la rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de la hechicería, que es abominación a los ojos de Dios. Lo dice la Escritura. Así de sencillo. Entonces, fíjese, dice la palabra de Dios, la rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de la hechicería y la obstinación como el crimen, oiga, como el crimen de la idolatría. Y hay gente que se obstinan, que quieren hacer lo que y no les gusta cuando alguien les dice las cosas. No les gusta cuando alguien los corrige. No les gusta. Oiga, ¿no? Qué triste. Fíjense, dice Santiago, la carta de Santiago, vamos a ubicarla aquí en la Escritura, la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice lo siguiente: pongan por obra lo que dice la palabra. Es decir, seamos obedientes a la voz de Dios. Si Saúl, en la primera lectura que hemos escuchado, hubiera sido obediente a la voz de Dios, nada le hubiera pasado. Si ustedes y yo, como buenos cristianos católicos, somos obedientes a la voz de Dios, nunca nos apartaremos de la casa de Dios. El que obedece no se equivoca. Así de sencillo. La pregunta es, ¿somos ustedes y yo obedientes a la voz de Dios? ¿O somos como muchos tercos que nos conformamos solo con oír la palabra de Dios, pero no queremos ponerla en práctica? Sí. Miren, y volviendo al tema del testigo de Jehová, me dijo, es que Jesucristo no es Dios. Yo le dije, usted dice, le dije yo, usted, mi querido hermanito, perdóneme que se lo diga, dice que Jesucristo no es Dios porque lo dijo Joseph Tacher Russell. Pero resulta que ese señor no fue discípulo de Cristo. Pero Tomás, el que se llama o lo conocemos como el incrédulo, sí fue discípulo directo de Cristo. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre Tomás y el que fundó la secta de los testigos de Jehová? Que Tomás se dio cuenta que ese Jesús era Dios. Y cuando Jesús le dijo, ven, y después de haberle mostrado sus manos y el costado, Tomás afirma su fe y le dice, Señor mío, Dios mío. Así de sencillo. Y luego Jesús le dice, tú crees porque me has visto. Dichosos aquellos que creen en mí sin haberme visto. Y le dije yo, entonces le voy a hacer una pregunta, mi querido hermanito testigo de Jehová. ¿Usted a quién le va a creer? ¿A Joseph Tacher Russell, un mortal que se creó iluminado y que supuestamente Dios le dijo lo que tenía que hacer? ¿O a Tomás, apóstol directo de Cristo, que al ver al Señor resucitado le dice, Señor mío y Dios mío? Y por cosas del destino se perdió la señal del teléfono, se cortó la llamada. Así de sencillo, porque las cosas como son.
A veces a la gente hay que hablarles duro. Porque hay algunos que dicen, ay padre, usted no tiene compasión con los protestantes. No, yo se los digo en la cara. Las sectas son del demonio. Ya basta de, estamos peor que los papás que crían a sus chinos, a sus hijos hoy en día con el permisismo. Le permiten todo. El niño quiere un helado, corre, el papá se macheta a comprar un helado. El niño quiere el mejor teléfono, corre el papá porque pobrecito el niño le compra el mejor teléfono. Ay, que el niño quiere el mejor wifi, el mejor internet, le pone el mejor internet. Quiere la pantalla de televisor más grande, corre y le pone la pantalla de televisor más grande. Están criando parásitos. Perdóname la expresión, pero es así. Son rebeldes, se van a volver hijos rebeldes. Hijos que van a hacer con su vida lo que les da la gana. Y Dios no quiere hijos de esa manera. Dios quiere hijos obedientes. Y para la obediencia es necesaria la corrección. La corrección. Y Dios, como buen padre, nos corrige porque nos ama. Y a mucha gente hay que corregirles ese deseo, ese pensamiento que tienen de querer vivir una vida cristiana como les da la gana. Las cosas no son así. Es como Dios manda. Es como Dios nos lo está diciendo. Y hoy, fíjense cómo la primera lectura nos lo dice. La obediencia vale más que cualquier sacrificio. Así de sencillo. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. La obstinación es peor que el crimen de la idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Cuando tú rechazas la voz de Dios, cuando tú eres desobediente a Dios, Dios te rechaza. Porque eres un hijo desobediente. ¿Cuántas veces en la vida cristiana nos hemos convertido en hijos desobedientes? Y puede más la soberbia, y puede más la obstinación, y puede más la rebeldía que hacerle caso a Dios, que hacerle caso al Señor. Mire, el libro del Deuteronomio, capítulo 28, un texto que yo utilizo mucho cuando doy cursos prematrimoniales porque es un texto muy hermoso. Pero Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice, si tú obedeces de verdad la voz de Yahvé, tu Dios, practicando y guardando todos los mandamientos que te prescribo hoy, Yahvé, tu Dios, te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Oiga, si tú eres obediente, pero ¿cómo nos cuesta ser obedientes a la voz de Dios? ¿Cómo nos cuesta obedecer al Señor cuando Él nos dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna? Católico, ¿dónde comes, dónde bebes la sangre de Cristo? ¿En la farmacia? ¿En la panadería? No, en la Eucaristía. Por eso, un católico sin Eucaristía dominical es un pobre católico. Sí, es un católico moribundo, católico que no sirve porque está viviendo su catolicismo a su manera, a como le da la gana y no como Dios manda. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es el centro y culmen de nuestra vida. De nuestra vida. Porque yo soy obediente a la voz de Dios y yo quiero comer ese cuerpo y quiero beber esa sangre de Cristo para poder participar de esa vida eterna, como lo dice el Señor en San Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Obediencia a Dios. Obediencia a Dios cuando yo comprendo, como dice Efesios capítulo 3, versículo 21, que la gloria a Dios no se le da en otro lugar que no sea la iglesia. Ahora aquí viene la pregunta, ¿en cuál iglesia? ¿En la que funda Joseph H. Russell, testigo de Jehová, que quiere que todo el mundo desconozca a Jesucristo como Dios? No, eso no sirve. La de los pentecostales que excluyen al Padre y al Espíritu Santo diciendo que todos los tres es solamente Jesús, cuando toda la Escritura nos habla y nos muestra teológicamente la Trinidad de Dios, tres personas distintas, un solo Dios, no sirve. Eso no sirve. Pero como existen católicos que son rebeldes,
Existen católicos que como no me gusta el cura, porque no me cae bien, porque predica mal, porque usa palabras obscenas y porque hay muchos que se creen iluminados y santificados y elevados al cielo, hacen lo que les da la gana. Creen que tienen a Dios agarrado por la chivita, como decimos nosotros aquí en Venezuela. Lo mismo creía Saúl. Lo mismo creía Saúl. Saúl creía, oiga bien, Saúl creía que Dios le estaba aplaudiendo todo lo que él le estaba haciendo. Y resulta que Saúl estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios le dijo. Estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios quería. La pregunta para ti, mi querido católico, para terminar la reflexión es, ¿estás haciendo realmente lo que Dios quiere o lo que a ti te da la gana? ¿Sí? Es un pecado de falta de docilidad. Sí, queridos hermanos, el pecado de la falta de docilidad está en preferir lo que yo pienso y no en lo que manda el Señor. Ese es el pecado de la docilidad, de la falta de docilidad. Prefiero lo que yo pienso y no lo que manda el Señor. Hago lo que yo quiero y no lo que manda el Señor. Creo en lo que yo quiero y no lo que manda Dios. Pertenezco a la secta que yo quiero y no a la iglesia que fundó el Señor. Eso es faltar al pecado de la docilidad. Hacer lo que a ti te da la gana. ¿Y qué dice la Escritura? La docilidad, más que la grasa de los carneros, tiene un valor inmenso. Dice, la obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de la hechicería. Vamos a terminar esta reflexión en el día de hoy leyendo este pedacito de Samuel. Sí, escúchelo. Abre tu oído, tu mente y tu corazón y pregúntate cómo eres tú como cristiano. ¿Eres de esos cristianos rebeldes que vas a misa cuando tú quieres, que rezas cuando tú quieres, que te confiesas cuando tú quieres, que te casas cuando te da la gana, porque crees que nadie te puede obligar? Es que nadie te obliga. Es simplemente un mandato de Dios. Y si tú eres buen católico, tú no vas a misa cuando tú quieres. Tú no rezas cuando tú quieras. Tú no te casas cuando sientas el deseo y cuando te dé la gana. No. Tú lo haces porque eres obedientes a la voz de Dios. Así de sencillo. Así que, querido católico, sácate de esa mente de que tú rezas y vas a misa cuando a ti te da la gana. No, es un mandato de Dios. La Eucaristía, ¿quién la creó? Dios. Él nos la dejó como alimento de vida eterna. Un cristiano sin Eucaristía es un pobre cristiano. ¿Cómo alimentas esa alma? Vuelvo y repito, hay gente que tiene el cuerpo bien robusto y el alma muerta de hambre. Muerta de hambre, desnutrida, porque no reza, porque no va a la Eucaristía, porque no va al templo. Porque eres de los católicos que dicen, yo no necesito ir a la iglesia. Miren, estos días en las redes sociales colocamos un video, ¿no?, en TikTok sobre la importancia del sacramento del bautismo. Yo creo que lo dije en estos días, ¿no? Y una doña dijo, pues yo tengo 70 años y no me he bautizado, mis padres nunca me bautizaron y no me ha hecho falta nada de eso y he sido feliz. ¿Sí? Me procuró responderle, pero ha perdido lo más importante, la vida eterna, la salvación. ¿Sí? Porque ya has escuchado, porque te lo hemos dicho y no te ha dado la real gana de acercarte al sacramento del bautismo. Así de sencillo. Y perdónenme si utilizo palabras que a algunos les puedan herir sentimientos y corazones, pero si tienen algo que reclamarme, reclámenle a Jesucristo o también reclámenle a Pablo. Cuando Pablo de Tarso le escribe a los Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 1, lo siguiente. Este son el tipo de personas que quieren hacer con su vida cristiana lo que le da la gana. ¿Sabe cómo lo llama Pablo de Tarso? Capítulo 3, versículo 1 de la carta a los Gálatas. Gálatas estúpidos.
cómo se han dejado hipnotizar. ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Pablo le reclama a los Gálatas, le ha predicado, les ha mostrado, les ha enseñado, y estos siguen siendo rebeldes. Por eso Pablo no los llama rebeldes, los llama estúpidos, porque se dejan hipnotizar por cualquier atolondrado que de la noche a la mañana se hacen llamar inspirado por Dios, superapóstoles y superpastores, y los hipnotizan como a los propios tontos. Es lo que pasa con las sectas. Sí, así de sencillo. Por eso, escuche querido católico, para que no termine enredado en las sectas. ¿Crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? Busque la verdad en la obediencia de la palabra de Dios. Lee la Escritura, pero léela con el espíritu con el cual fue escrita, y serás cada día más y mejor católico. Escuchen. ¿Crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería, y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, por no haber sido obediente a Dios, Él te rechaza a ti. Así de sencillo. Y quiero complementar esto con el Evangelio. El Evangelio de hoy, 2 palabritas del Evangelio de hoy, hermoso y maravilloso. A vino nuevo, odres nuevos. El vino nuevo es la palabra de Dios. Todos los días la palabra de Dios se nos presenta como ese vino nuevo. La pregunta es, ¿va a seguir usted siendo el mismo odre viejo testarudo? Mire, hay que ver cómo Dios, el Espíritu Santo, le va a uno iluminando las citas bíblicas, ¿no? Oiga, Salmo 32, versículo 8. Para ti, que sigue siendo el odre viejo, Cristo es el vino nuevo, y tú seguirás siendo el odre viejo si no eres capaz de ser obediente a la voz de Dios. ¿Y por qué no eres obediente a la voz de Dios? Oiga lo que dice el Salmo 32, versículo 8. Yo te voy a instruir, te dice el Señor. Te enseñaré el camino. Sí, el Señor te está instruyendo. Dios te está mostrando el camino. Te cuidaré. Dios te quiere cuidar de que no caigas en las redes del demonio, de que no caigas en las redes de las sectas, de que no caigas en las redes de las ideologías, que no caigas en las redes de lo que hoy quieren llamar el laicismo. Sí, en estas sectas de la nueva era, en estas sectas que lo único que quieren es desviarte del verdadero camino al Señor, Dios te quiere cuidar. Será tu consejero si tú de verdad estás dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y luego te dice el Señor, no seas, te hace una advertencia, como el caballo. Léalo en la Escritura, Salmo 32, versículo 8 en adelante. En el versículo 9 te dice, no seas como el caballo o como el burro, porque hay gente que son tercos como unas mulas. Tercos, y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Mire, no sean como el caballo, como el burro, faltos de inteligencia. En pocas palabras, no sean tercos, no sean necios, háganle caso a Dios. Ya está. Y a Dios se le hace caso en la columna y en el fundamento de la verdad que es la iglesia. No en las sectas, no en aquel atolondrado que de la noche a la mañana se le vuelve y se le presenta como iluminado por Dios. No. Dice la Escritura, el diablo se viste como un ángel de luz y no es de extrañar que sus servidores hagan exactamente lo mismo. Tengan cuidado.
Tengan cuidado. Así de sencillo. Por eso, queridos hijos, termino con lo que dice la Escritura. A vino nuevo, que es el Señor, usted y yo debemos ser odres nuevos. Dejemos de ser esos odres viejos, donde cae el vino nuevo de la palabra y se revientan. Sí. Dejemos de ser esos odres viejos y comencemos a ser esos odres nuevos todos los días para recibir el vino nuevo de la palabra de Dios. Por eso, cada vez que comenzamos la reflexión, siempre decimos: Señor, ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, de tu sabiduría, para que podamos entender e interpretar tu palabra, para que podamos entender tu palabra, Señor. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir hoy? Que debo ser obediente a su voz, que debo ser obediente a su palabra. Y ser obediente a la palabra de Dios es tener dos cosas claras. La primera, Cristo tiene su iglesia y yo, si quiero ser obediente a la voz de Dios, debo pertenecer a esa iglesia de Cristo y buscaré la mil y una manera de descubrir cuál es la iglesia de Cristo. Y te vas a encontrar que en el camino tendrás que ir desechando todas las sectas hasta abrirte camino a esa iglesia que Cristo edificó. Y te vas a encontrar con la iglesia verdadera, la que tiene más de 2000 años, la que Cristo fundó, la que Cristo edificó. Esa es la primera cosa importante. Y segundo, en esa iglesia vas a encontrar la obediencia a Dios. Porque vas a encontrar en esa iglesia que se hace exactamente lo que Dios mandó a realizar para nuestra salvación. Así que te invito a escudriñar la palabra de Dios y a ir estudiando a través de la historia cuál es la iglesia de Cristo. Y te aseguro que le vas a dar una patada a las sectas, comenzando por los pentecostales, que no tienen sino 100 años de haber sido fundados. Luego continuando por los testigos de Jehová, que no tienen sino 200 y tantos años. Luego continuando por los mormones, por los adventistas, por todo este poco de sectas que surgieron en el siglo XVIII. A todas le vas a dar una patada porque no son la de Dios. Te vas a llegar a encontrar con el calvinismo, con el luteranismo, con el anglicanismo y te vas a dar cuenta que tampoco son la iglesia de Dios. Y así sucesivamente te vas a ir dando cuenta hasta encontrarte con aquella iglesia que todos los días celebraba la fracción del pan. Te vas a encontrar con esa iglesia que está en los Hechos de los Apóstoles, que cada domingo celebraban, que se reunían, que compartían el pan, que bautizaban familias enteras. Iglesia que comprendía y hablaba de un Cristo crucificado. Iglesia que hablaba del Espíritu Santo como Dios. Iglesia que hablaba de Jesucristo como Dios. Iglesia que hablaba del Padre como Dios. Iglesia edificada por el Señor. Y serás un buen y mejor católico. Que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día caiga en tierra buena, que deben ser cada uno de nuestros corazones, y dé abundantes frutos, frutos para la vida eterna. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, elevemos al Señor las oraciones. Pidamos por la iglesia. Por la iglesia. Me decía el protestante, pero es que la iglesia católica tiene sus pecados. La iglesia no tiene pecado. Quienes formamos parte de la iglesia somos pecadores, es otra cosa totalmente distinta. Pero la iglesia no, porque la iglesia la edificó el Señor. Y el mismo Señor dijo que ni siquiera los poderes del infierno podrían contra la iglesia. Por eso oremos a Dios por el Papa, por los sacerdotes, diáconos, obispos, seminaristas, para que Dios les siga iluminando en predicar la palabra de Dios y en testimoniar la verdadera fe cristiana. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, para que seamos obedientes. Escuchen, obedientes. Seamos obedientes a la voz de Dios.
para que podamos realizar realmente lo que Dios nos está pidiendo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por aquellas personas que piden oración, por los que sufren, por los que están atravesando momentos difíciles, para que Dios Todopoderoso les conceda lo que tanto anhelan y desean en sus corazones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz, por la justicia, por la prosperidad de nuestros países, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, ha llegado el momento de colocar la ofrenda del pan y del vino. Quiero invitarte para que coloques en esta ofrenda tu casa, tu hogar, tu familia y sea una ofrenda agradable al Señor. Torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno. Sus miradas se posan en él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Y les digo, coman de este pan. Es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León, de nuestro obispo Jesús y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares, amigos, difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado,
protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Para mí, Señor, has preparado la mesa y has llenado mi copa hasta los bordes. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que saciados con el pan del cielo vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, no olviden, vamos a ser evangelizadores, obedientes a la voz de Dios que nos dice, vayan por todo el mundo. Vamos por todo el mundo predicando, llevando el anuncio de la palabra de Dios. Y usted es un colaborador de Cristo, un discípulo del Señor, y que tienes que ayudar en esta evangelización para que la palabra de Dios llegue a todos los rincones del mundo, para que todos podamos escuchar el mensaje cristiano, el mensaje del Señor, el mensaje de vida eterna. Así que ánimo, Dios les bendiga. Gracias por su apoyo. Gracias por siempre acompañarnos todos los días en la celebración de la Eucaristía. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Saludamos a nuestra bella Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan todos feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada. Que nuestro santo San José Gregorio Hernández interceda ante el Señor por la vida y la salud de cada uno de ustedes y de su familia. Desde Venezuela les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina y que Dios les bendiga.